Tuviéramos este día, un día sábado, para reunirnos. Algunos de ustedes no escucharían de repente la predicación de esta semana y un tema muy importante que necesitamos verlo de una manera correcta, de una manera bíblica. Permítanme orar primeramente. Padre, te damos gracias por tu gran amor, porque tú, Señor, desde antes de la creación del mundo nos amaste y sabías todo lo que iba a acontecer en nuestras vidas y sabías que nos ibas a tener aquí en este lugar, Señor. Y yo te doy gracias, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nosotros, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, para hablar la palabra de Dios, tu palabra, como debo de hablarla, Señor, para edificación, Señor, para exhortación, para dar ánimo a la iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, estamos viendo el libro de Primera de Timoteo. Y en el libro de Primera de Timoteo vemos cómo Pablo le escribe a su buen amigo, hermano en Cristo, hijo en la fe, Timoteo. Una carta con mucho cariño, ¿verdad? Porque era dirigida a una persona a la que Pablo quería mucho, una persona muy estimada por Pablo, una persona que apoyaba y ayudaba mucho a Pablo en el ministerio. De hecho, en este momento que Pablo está escribiendo la carta a Timoteo, es Timoteo el encargado de aquella iglesia que fue a fundar Pablo en Éfeso. O sea que era una persona de mucha confianza para Pablo, para dejarle encargado de una de las iglesias que él había fundado, de una de las iglesias en las cuales él había trabajado. Y poco a poco va dando ciertos lineamientos que Timoteo tiene que tomar, algunas directrices que son importantes, a las cuales Timoteo tiene que estar atento, de tal manera que no se desvíe en lo que es el servicio al Señor en la iglesia, y especialmente en cuanto a la doctrina que la iglesia misma tiene. Veníamos hablando la semana pasada del deber de la iglesia como congregación, de ser una iglesia que ore por todos los hombres, por la salvación de todos y especialmente por nuestras autoridades. Y ahora Pablo va a referirse en el texto que sigue a algunos aspectos, digámoslo así, de orden del servicio, pero en un sentido del orden del servicio en la iglesia. O sea, hay un tema muy, digámoslo así, muy controversial en lo que es la iglesia cristiana, y es el rol del hombre y el rol de la mujer en el servicio al Señor. Y nosotros tenemos que llegar y vivir en la iglesia estos roles de acuerdo a una perspectiva bíblica, ¿verdad? No somos nosotros los que nos inventamos los roles, no somos nosotros los que nos inventamos las funciones de la iglesia. Es Dios quien creó la iglesia, quien diseñó la iglesia, quien determinó cuál iba a ser la función y los roles de cada persona en la iglesia. Por eso vamos a aprender hoy que hombre y mujer tienen roles diferentes, aunque delante del Señor, a nivel de dignidad, tienen la misma dignidad, el mismo valor delante de Dios, pero los roles, la función que Dios le ha establecido es diferente. Entonces vamos a leer la carta de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 15, y dice la palabra de Dios: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces en este pasaje miramos que hay una división, ¿verdad? Una parte que le está hablando directamente a los hombres y otra parte que le está
en la cual Pablo se está dirigiendo a las mujeres. Y en cada una de ellas Pablo enmarca cuál va a ser la función del hombre en el servicio al Señor, en el servicio público, en el servicio, como le podrían llamar, en el culto de adoración, al igual que va a enmarcar a la mujer de cuál debe ser su labor dentro de la iglesia. Ahora, quiero que entendamos primeramente esto. No es la iglesia la que define cuáles son los roles del hombre y la mujer. No es la administración o la organización de la iglesia quien se encarga de decirle a la mujer, esto es lo que usted debe hacer, y al hombre, esto es lo que usted debe hacer. Es Dios mismo, por medio de los apóstoles, y lo dejó escrito en su palabra, cuál es la función del hombre y de la mujer en iglesia. Así que lo que vamos a ver hoy, si a alguien no le parece, yo les tendría que decir, no se enojen conmigo. Tendrían que ir delante de Dios y reclamarle directamente a Él, porque esto no lo escribí yo ni me lo inventé. Esto es algo que es dado por Dios, y si hay algún reclamo tiene que ser para con Dios, ¿verdad? No para conmigo. Entonces, quiero decirles algo. Cuando hablamos del correcto funcionamiento de algo, algo va a funcionar correctamente si lo usamos según el diseño por el cual fue elaborado, ¿verdad? Con la función para la cual fue elaborada. Es decir, nosotros no podríamos pretender que vamos a utilizar, por decir así, este micrófono como baquetas para la batería, ¿verdad? Aunque los dos instrumentos están relacionados con la música, el micrófono tiene una función y las baquetas tienen otra función. Entonces de nada me serviría a mí agarrar una baqueta y ponerme a hablar por medio de la baqueta y utilizar, y no le serviría nada de Rafa que le dé 2 micrófonos y que él pretenda tocar la batería con 2 micrófonos. ¿Por qué? Porque el micrófono no fue diseñado para tocar la batería, ni las baquetas fueron diseñadas para amplificar el sonido. Así que cuando las cosas se usan de acuerdo a su diseño, las cosas van a funcionar bien. Si no nos apegamos al diseño de algo, entonces no podríamos esperar que las cosas funcionen, que las cosas vayan bien. Por lo contrario, ¿verdad? Vamos a esperar que las cosas vayan mal, porque no están funcionando o no se están usando de acuerdo al diseño que Dios ha establecido. Entonces, cuando hablamos de los roles del hombre y la mujer en la iglesia, tenemos que entender algo. El hombre y la mujer actúan en la iglesia según el diseño divino. A cada uno Dios lo creó con cualidades, con características especiales, de tal manera que cuando se complementan en el servicio al Señor, si cada uno, tanto hombre como mujer, trabajan conforme al diseño que Dios le ha dado, entonces vamos a crear una iglesia hermosa, ¿verdad? Una iglesia muy llena de gozo, llena de alegría, en la cual vamos a ver cómo Dios se manifiesta, cómo Dios restaura vidas, cómo Dios cambia vidas, cómo Dios muestra su poder haciendo que personas pasen de la muerte a la vida. Y esto va a suceder, ¿por qué? Porque estamos actuando de acuerdo al diseño de Dios. No porque somos muy especiales, no porque sabemos mucho, sino porque estamos siendo fieles a la palabra. Y Dios, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, cuando se habla de la iglesia que se empezaba a predicar la palabra, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quién era el que tenía el poder y la función de añadir personas a la iglesia? Es Dios, ¿verdad? Dios mismo es el que se encarga de añadir personas a la iglesia, de restaurar la vida, de cambiarlas, de salvarlas. Y nosotros nos convertimos en instrumentos para que Dios haga su obra. Así que pensemos en esto. Nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Seamos, ya sea los hombres o las mujeres, somos instrumentos de Dios. Y cada uno con un diseño en particular. Así que comienza Pablo hablándole a los hombres. En el versículo Pablo señala algo que enmarca la autoridad bajo la cual está hablando. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces tenemos a Pablo que es nuestro maestro en fe y verdad. O sea, Pablo nos va a enseñar aquellas cosas que son conforme a la fe de Jesucristo y que son conforme a la verdad de Dios. Él no nos va a mentir, Él no nos va a engañar. Él nos va a decir aquellas cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Dios le constituyó como apóstol y maestro de los gentiles, o sea, toda aquella persona que no es judía. Entonces nuestro apóstol, que es nuestro maestro,
comienza diciéndolos a los hombres: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En cuanto al servicio, Dios comienza hablándole a los hombres. Si se fijan en los demás escritos de Pablo, siempre hay un tema muy importante que toca Pablo muchas veces, en el cual tiene que definir los roles de los hombres y de la mujer, y eso es en el matrimonio. Pero siempre que Pablo comienza hablando que habla en el matrimonio sobre los roles del hombre y la mujer, comienza dirigiéndose primeramente a la mujer y después a los hombres en todos los papeles. Incluso el apóstol Pedro, en su carta en 1 de Pedro capítulo 3, primero se dirige a la mujer y después al hombre, porque primero tiene que enmarcar a la mujer en cuanto a su posición en el hogar. Pero en cuanto a la iglesia, Dios quiere que quede algo muy claro. En cuanto a la iglesia, quien tiene la responsabilidad de ser cabeza es el hombre. Quien tiene la responsabilidad de asumir los puestos de liderazgo en la iglesia son los hombres, a quien Dios le va a pedir cuentas por cómo va caminando la iglesia, por cómo va avanzando la iglesia, por si la iglesia está haciendo verdaderamente su labor. No va a ser a las mujeres, va a ser a los hombres. Es a nosotros a los que Dios le va a pedir cuentas sobre cómo se hicieron las cosas en la iglesia. Por tanto, nosotros delante de Dios somos los responsables de dar la cara delante de Dios. Como decimos los hondureños, ¿verdad? Los hombres somos los responsables de poner el pecho, de estar de frente, de ir delante de las mujeres. Para los casados diríamos: el esposo va delante de la mujer en cuanto a lo que corresponde el servicio al Señor. Lastimosamente, en la mayoría de las iglesias vemos algo muy diferente, ¿verdad? En la mayor cantidad de casos es la mujer la que va avanzando más en el servicio al Señor en iglesia en comparación a los hombres. Pero esto no es el diseño de Dios. ¿Por qué nos cuesta muchas veces ver cómo Dios actúa y obra en medio de las iglesias, en medio de nuestra iglesia? Es porque muchas veces se están cambiando los papeles, ¿verdad? Se están cambiando los papeles. Se está dejando al hombre sin responsabilidad y la mujer quiere asumir la responsabilidad en la iglesia. Ahora, déjenme decirle algo, apreciadas damas: no es el deseo de Dios. Una vez una persona en algunas ocasiones y en diferentes casos, hay mujeres que nos han dicho: pero a mí me tocó que asumir el liderazgo de la iglesia porque ningún hombre tenía el valor de hacerlo. Qué pena, ¿verdad? Realmente por nosotros los hombres, que no hayan hombres que estén dispuestos a asumir el liderazgo en la iglesia. Pero para las damas quiero decirles, aunque cuando no hay un hombre que asuma el rol de liderazgo en la iglesia, no es que Dios les está abriendo las puertas para que sean las damas quienes asuman el liderazgo. En este caso, lo que corresponde como damas es orarle al Señor y mantenerse en constante oración hasta que Dios provea la persona adecuada para liderar la iglesia. Pero en ningún caso Dios llama a la mujer a asumir el rol de liderazgo en la iglesia. Hay muchos argumentos, ¿verdad?, por muchas mujeres que dicen: no, pero la Biblia sí habla de mujeres que asumieron el liderazgo en la iglesia, y mencionan a Débora, y mencionan, Débora es como su estandarte, por decir así, ¿verdad? Es una de las juezas que gobernó a Israel durante un periodo especial de tiempo. Pero ¿saben? La característica del periodo de los jueces, dice en 2 versículos se señala esta característica. Dice: en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Era un tiempo de desorden, y en ese tiempo de desorden es que surgió Débora como madre para Israel. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos como en ese tiempo de los jueces. Dios quiere que vivamos bajo la gracia de Dios, bajo aquella, ¿saben? La iglesia, aparte de ser el cuerpo de Cristo, es la novia por la cual Cristo viene. Dios no quiere una novia desarreglada, no quiere una novia en desorden. Él dice que está trabajando en Efesios capítulo 5, dice que está trabajando para venir por su iglesia y presentársela para Él mismo, una iglesia pura, que no tenga mácula, sin mancha ni arrugas. Dice, Él quiere una iglesia que esté perfecta.
Por tanto, no debemos asumir que porque en aquel tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía, nosotros podemos traer ese modelo a la iglesia y que también cada quien haga lo que bien le parezca. Es decir, si a una dama le parece que tiene las cualidades, las características, la formación necesaria para asumir el liderazgo, lo va a hacer porque le parece bien hacerlo, cuando Dios dice que no es su función. Esa es la labor del hombre en la iglesia. Dice que deben presentarse delante de Dios levantando manos santas, y esta era una señal de compromiso delante de Dios. Era la forma en que se le exhortaba a orar al pueblo judío cuando estaba en la presencia de Dios, que levantaran sus manos y alzaran sus manos hacia el templo. Era una señal de adoración, era una señal de compromiso, era una señal de lealtad delante del Señor, y los hombres somos llamados a eso, ¿verdad? Asumir el liderazgo, asumir el compromiso delante de Dios, a estar dispuestos a dar la cara en iglesia y cumplir con nuestra labor. Nosotros somos llamados a estar delante, especialmente como esposos, delante de nuestras esposas. Porque si el esposo no cumple con su labor, la esposa va a querer salirle adelante, y desde ahí vamos a empezar a ver que el modelo se va a distorsionar. Ahora, para los hombres, Dios nos dice algo muy importante. Dice que nosotros debemos presentarnos delante de Dios, levantar nuestras manos en señal de adoración, señal de compromiso, pero dice que deben ser manos santas. O sea, los hombres debemos asegurarnos que delante de Dios estamos viviendo una vida recta, una vida piadosa, una vida alejada del pecado, una vida de compromiso verdadero delante del Señor. Dice que no debe haber en nosotros ni iras ni contiendas. ¿Saben por qué? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice que si nosotros no le damos honor a nuestra mujer, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si en nosotros hay ira, si hay contienda, si hay disensiones, si hay enojos, especialmente dentro de nuestra casa, nosotros no vamos a estar con autoridad delante de Dios para ejercer nuestro papel como hombres y como líderes en la iglesia. Por tanto, es necesario que como hombres estemos seguros que no tenemos ninguna cuenta pendiente con ninguna persona, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Y yo sé que para los casados especialmente, estar a cuentas con su esposa es vital. Y para los que no están casados, estar a cuenta con cualquier persona, tanto fuera como dentro de la iglesia, es vital para poder presentarse delante del Señor y decirle al Señor: yo voy a asumir mi compromiso delante de ti y voy a estar en esta iglesia sirviéndote, y voy a modelar tanto a los hombres, a los jóvenes y a las mujeres cómo se debe servir al Señor. Así que, caballeros, tenemos un gran compromiso delante del Señor. A nosotros Dios nos va a pedir las cuentas por cómo se hicieron las cosas en la iglesia. Si algún día se levanta una mujer y asume liderazgo en la iglesia, va a ser a los hombres de esa iglesia que Dios les va a pedir cuentas. ¿Por qué no asumieron su responsabilidad? Tampoco queremos decir que la mujer va a estar sin responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Ella va a tener que presentarse delante de Dios y le va a tener que dar cuenta de por qué asumió algo que Dios no le ha permitido. Pero los hombres también vamos a tener que dar cuenta sobre eso. Cuando habla de la mujer, dice, versículos 9 y 10, para las damas, para que tomemos en cuenta estos aspectos que son fundamentales en el servicio al Señor. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Miren, el versículo 10 nos enmarca a quién les está hablando, ¿verdad? Les está hablando a mujeres que profesan piedad. Está hablando a mujeres que han dado testimonio de que están viviendo delante del Señor verdaderamente, que son mujeres que verdaderamente aman al Señor y quieren hacer las cosas en orden, ¿verdad? Como el Señor quiere. O sea, si una mujer es una mujer que no considera al Señor, podemos tener cualquier exhortación de parte de Dios y a ella no le va a calar nada, ¿verdad? Pero esta exhortación es para aquellas mujeres que verdaderamente han asumido un compromiso delante del Señor y que verdaderamente quieren servirle. Por eso Pablo les habla de esta manera, porque son mujeres que profesan piedad, son mujeres que han dado algún testimonio de que verdaderamente aman al Señor Jesucristo y que aman a nuestro Dios y Padre. Por eso, porque aman a Dios, porque tienen un compromiso delante de Dios, Dios les habla por medio del apóstol de esta manera.
Entonces, ¿qué aspectos deben tomar en cuenta las mujeres? Un aspecto en cuanto al servicio. Si quieren servir al Señor, si anhelan servir al Señor, una de las cosas muy importantes es que deben tener cuidado de la forma en que se visten. Miren cómo señala Pablo las indicaciones. Dice que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Con solo esto ya estamos hablando de una gran cantidad de cosas que nosotros deberíamos señalar. Un aspecto muy importante con respecto a la vestimenta de la mujer es que la mujer, Dios no está en contra de que una mujer se pueda vestir de una forma agradable. No está hablando Dios de que una mujer tiene que venir, por decir así, como con una sotana y con un pañuelo en la cabeza y que no se maquille y que no se arregle. El punto es, en este pasaje es que la mujer debe evitar la sensualidad en su manera de vestir. No debe verse como una mujer sensual. ¿Qué quiere decir esto de sensual? Como una mujer que atrae a los hombres de una manera sensual, que hace que la vista de los hombres se centren en ella de una manera sensual. Las mujeres tienen que tener cuidado de no hacer eso, de que no en iglesia no sean ellas el centro de atención para los hombres. Por el contrario, dice que debe vestirse de una forma decorosa, con pudor y modestia. Y estudiando un poco sobre la palabra pudor, hacía referencia a esta palabra que es una forma de reflejar su carácter. Y modestia tenía que ver con un recto juicio, o sea que una mujer va a pensarlo muy bien y va a evaluar la forma en que se va a vestir. Es decir, que al vestirse va a considerarse a sí misma cómo se ve y va a tener que evaluar si la forma en que se viste puede provocar algún tipo de atracción sensual o sexual con los hombres. Y es muy importante que la mujer evite a toda costa que su vestimenta tienda a ser con estas características sensuales, ¿verdad? Cuando dice modestia, estamos hablando de una mujer juiciosa, de una mujer que va a considerar que ella no va a ser piedra de tropiezo para un hombre. ¿Por qué? Porque los hombres somos muy sensuales en el sentido de que captamos a las mujeres y nuestra vista es totalmente pecaminosa, y las mujeres no deben dar lugar en iglesia para que los hombres caigamos en tentación y nos contaminemos. Por el contrario, debe ser caracterizada por la modestia. Todas las mujeres tienen una tarea muy grande. El anhelo de servir que tienen es excelente, pero tiene su apariencia es muy importante. ¿Saben? La apariencia de la mujer refleja mucho de cómo está su corazón. Refleja mucho de cómo está su corazón. ¿Por qué? Porque en su corazón muchas veces la mujer quiere llamar la atención, quiere ser el centro de atención, quiere reflejar superioridad o cualquier cosa, y muchas veces lo hace por medio de la forma en que se viste. Entonces Dios no quiere que el centro de atención de la mujer sea lo externo. Por el contrario, dice que debe ser, dice que se deben vestir en vez de ropa ostentosa y todas esas cosas, dice que se deben vestir con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, en esencia lo que les quiero decir, damas, es que tienen que considerar muy, muy bien la forma en que se van a vestir, evaluándose de tal manera que no vayan a ser ocasión de caer para un hombre, o que sean ocasión de que otras personas la estén juzgando por la forma en que se visten. Sabemos que las mujeres son especialistas en juzgar a las otras mujeres, ¿verdad? En cuanto a la forma en que se visten. Muchas veces las mujeres no se visten para los hombres y no para las otras mujeres. Entonces tenemos que tener cuidado, las mujeres tienen que tener cuidado de no estar haciendo las cosas para que las demás personas hablen, ya sea bueno o malo de ellas, sino lo que deben reflejar es una conducta casta y respetuosa, y debe haber modestia, o sea, no ser el centro de atención. Dice además, el versículo 11 y 12 señala algunas restricciones en cuanto a la mujer.
en cuanto al servicio que debe prestar la mujer en la iglesia. Dice versículos 11 y 12, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. De repente hay un movimiento feminista que quiere hacer ver a Dios como un ser perverso machista, porque esto viene de Dios, esto no se lo inventó el apóstol Pablo. Pero saben, en aquel momento Pablo le dice a la mujer que aprenda en silencio. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Saben, en el cristianismo Dios le da a la mujer dignidad. Dios hace que la mujer en dignidad sea igual que el hombre. En Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29, dice que en Cristo ya no hay esclavo, ni libre, varón, ni hembra, y señala una igualdad de dignidad delante de Dios. Una dignidad que es igual por medio de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces Dios en ningún momento menosprecia a la mujer y en ningún momento tiene a la mujer en poco. Lo único que Dios quiere que tenemos claro es que Dios es un Dios de orden, y así como en Él hay orden, en la iglesia debe haber orden. Y si me ayudan a leer 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, me parece que es. Dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Miren qué interesante esto. Dice que el varón es cabeza de la mujer, pero también dice que Dios es cabeza de Cristo. Y cuando Cristo habló de la relación que Él tenía con el Padre, decía, el Padre y yo, uno somos. Y cuando Tomás le preguntó, le dijo Felipe fue cuando que le dijo a Jesús, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y Jesús son iguales. Tienen la misma dignidad, tienen la misma deidad, tienen el mismo poder, la misma existencia. Pero entre ellos, aún teniendo la igualdad de valor por ser Dios, en ellos se han establecido un orden. Dice que el Padre es cabeza de Cristo, pero en ningún momento está señalando que Cristo es inferior al Padre, porque el Padre es la cabeza de Cristo. Es lo mismo con la mujer. Se señala que el varón es la cabeza de la mujer, pero en ningún momento está diciendo que la mujer es inferior al varón. El problema es que en nuestra cultura se asume que las personas que están en una posición de liderazgo tienen mayor valor, pero delante de Dios no es así. Delante de Dios, la persona que está en liderazgo simplemente señala orden. Hay un orden en Dios. Entonces Dios quiere que entendamos que tanto hombre y mujer tenemos la misma dignidad y el mismo valor delante de Dios, pero que Dios ha establecido un orden, Él ha establecido roles, y cada uno de nosotros tiene que asumir la posición que Dios nos ha establecido. Entonces para la mujer hay una restricción. La mujer tiene una restricción que es, Pablo decía, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En aquella cultura en la que la mujer no podía hacer nada, ni podía aprender, ni debía saber leer ni nada, más bien Dios le abre las puertas al conocimiento y le dice que aprenda en silencio. Lo que no se le permite es ejercer dominio sobre el varón, ni enseñarle al varón, ni ejercer esa posición de maestro sobre el varón. Por tanto, esa es una razón totalmente clara de por qué en la iglesia no puede haber una persona que sea la pastora de la iglesia. Así que cuando ustedes hablen con Tesla, dense en cuenta eso. Tesla no es la pastora, ella es la esposa del pastor, pero no es la pastora. Ella no tiene una posición de pastorado en la iglesia. Ahora las mujeres se preguntarán, entonces ¿qué vamos a hacer las mujeres aquí en la iglesia? Saben, las mujeres tienen una gran labor en la iglesia, y es enseñarle a otras mujeres, participar con sus esposos en la edificación de otros hogares, de otros matrimonios.
Especialmente esa labor de la mujer de enseñarle a otra mujer es sumamente importante. Si ustedes me acompañan a leer un poco adelante, en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, hay algo muy importante que las mujeres tienen que entender. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren, la mujer tiene esa gran labor de evitar que la palabra de Dios llegue a ser blasfemada por la conducta de las mujeres que no quieren aprender a hacer aquello que Dios quiere. Mujeres castas, respetuosas, sujetas a sus maridos, que aprendan a amar a sus maridos, que aprendan a amar a sus hijos, que entiendan que Dios les ha comisionado una misión sumamente importante, que es su familia. Pero imagínense que voy yo como hombre a decirle a una mujer: usted tiene que estar sujeta a su marido. ¿Qué va a decir la mujer? No, o sea, usted, ¿por qué le conviene me dice eso? Usted me dice eso porque también quiere que su esposa esté así, y usted no le quiere dar permiso a su mujer de hacer nada. Entonces, es totalmente diferente que Tesla vaya donde una mujer y le diga: nuestra labor delante de Dios es estar sujetas a nuestros maridos. Ahí es que vamos a encontrar nuestra posición, ahí es que vamos a encontrar gozo, y ahí es que Dios nos va a utilizar. ¿Por qué? Porque va a ser una mujer escuchando a otra mujer. Pero si la mujer no entiende que su labor es la sujeción y asume el papel del hombre y empieza a enseñar, ¿cómo le va a enseñar a otra mujer a estar en sujeción cuando ella misma es el modelo de una mujer que no se sujeta? Por tanto, la mujer debe cumplir primeramente con entender cuál es su posición, para que pueda enseñar a otras mujeres cuál debe ser su posición. Ahora, si pensamos en iglesia, ustedes pueden ver aquí alrededor y díganme, ¿qué hay más? ¿Hay más mujeres o más hombres? Hay más mujeres. Entonces, ¿quién tiene más trabajo en iglesia? Por lo menos en nuestra iglesia. Las mujeres, hay más mujeres para trabajar que los hombres. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero des en cuenta, damas, que hay tanto trabajo que hacer en la iglesia. Hay tanto trabajo que hacer. Necesitamos más mujeres que crezcan en madurez, que crezcan en fe, que sean fieles al Señor y que empiecen a hacer la labor de enseñarle a otras mujeres. Porque Dios va a llamar a otras mujeres. Y si solo hay 2 o 3 personas, 2 o 3 mujeres que están trabajando con otras mujeres, van a haber mujeres que no van a estar siendo discipuladas. Van a haber mujeres que no van a estar siendo enseñadas. Aparte de eso, tienen la labor de los niños. Porque Dios ha puesto un instinto especial en la mujer para enseñarle a los niños. No es lo mismo una mujer como maestra de un niño que un hombre. Los hombres somos bruscos, queremos que el niño aprenda de inmediato, y si no se aprende el versículo nos dan ganas de darle con la Biblia en la cabeza, es capaz para que se lo aprenda rápido. Pues la mujer es más paciente. La mujer es más dulce, más apta para enseñar al niño. Entonces tienen unas virtudes dadas por Dios especiales que las capacitan para hacer muchas tareas que los hombres no podrían hacer. Si en la iglesia solo sirvieran los hombres, olvídense de ver una flor aquí en la iglesia, ¿verdad? Y olvídense de ver una cortina, y olvídense de ver algo bonito. Aquí solo estarían las paredes lisas, y para los hombres estaría precioso. Ok, entonces la mujer tiene una labor muy especial en la iglesia, de hacer que la iglesia sea como un hogar, de hacer la iglesia cálida, de hacer la iglesia bonita, porque Dios no nos ha dado ciertos dones y ciertos talentos a nosotros. Así que las mujeres tienen una gran labor. Dios en ningún momento minimiza la participación de la mujer en la iglesia, sino más bien la dignifica, le amplía, le abre puertas para que use todos sus dones y sus talentos enmarcada en aquel diseño que Dios ha establecido para la iglesia. Hay una restricción que es clara: no pueden ser maestros de los hombres, no pueden estar en una posición de liderazgo con respecto a los hombres, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. O sea, no podemos tener una mujer que esté en una posición en la que ella ejerza el dominio sobre un hombre. En dado caso que tenga la responsabilidad de coordinar una actividad, la mujer no puede venir y enseñorearse sobre algún varón y decirle y empezar a mandarle como que tiene autoridad sobre él. En todo caso, por ejemplo, en la escuela bíblica,
hay una mujer que es la que coordina, porque en general son mujeres, y si hay algo que se tiene que trabajar con alguno de los varones que trabajan en escuela bíblica, de eso me encargo yo directamente. De eso me encargo yo, de coordinar y ver que los hombres estén haciendo bien su papel, de que estén haciendo bien su labor, y si hay que darle una instrucción precisa, de eso me encargo yo. Por eso yo a veces entro a la reunión de maestros de escuela bíblica para mostrar que aunque hay una mujer que está coordinando, pero la autoridad en la iglesia soy yo. O sea que aunque hay una mujer coordinando, ella no puede tomar decisiones si no son por medio de mí, y ella es la persona que me apoya a mí para girar las instrucciones a escuela bíblica. Pero no vamos a permitir que la mujer pueda enseñorearse sobre los hombres, no porque no las estimemos o no creamos que son capaces, es porque nos vamos a pegar al modelo bíblico, y sabemos que Dios nos va a bendecir de esa manera. Así que mujeres tienen mucho que hacer, mucho trabajo. Hay muchas damas que necesitan ser enseñadas en la iglesia, y necesitamos la participación de las mujeres. Ahora vamos a ver versículo 15. Bueno, primero versículos 13 y 14, la justificación, el por qué. Saben, muchas personas dicen, no, pero es que eso que está en 1 Timoteo es cultural. Eso era para los judíos, porque en la cultura judía es así, a la mujer no se le aprecia. Pero miren la justificación que da Pablo. Dice en el versículo 13 y 14, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces la justificación de Pablo es, esto no es cuestión cultural, esto es cuestión de diseño. Dios los creó así, Adán primero y después la mujer. Y la mujer fue creada, dice Génesis, para ser la ayuda idónea del hombre. O sea, el hombre iba a tener la labor de liderar, y la mujer iba a ser su ayuda idónea, que ayuda adecuada que el hombre necesita para hacer su tarea. Y además dice el versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces esto es una cuestión de diseño, y esto es una cuestión de pecado. Normalmente la mayoría de las iglesias que se caracterizan por tener doctrinas erradas, apartadas de lo que son las enseñanzas bíblicas, la mayoría de estas iglesias son lideradas por mujeres. ¿Por qué? Porque son más emocionales, y Satanás se aprovecha de esas emociones para meter ideas, para impulsar doctrinas erradas, y ante la ausencia del hombre que pueda ejercer el dominio y la autoridad, Satanás aprovecha y toma ventaja. Entonces la razón no es cultural, además la razón no es denominacional. No es que hay iglesias que sí le permiten a la mujer liderar, y hay iglesias que no le permiten a la mujer liderar. Es Dios que ha establecido un diseño, y no es cuestión ni de cultura ni de denominación, es diseño de Dios. Todas las iglesias deberían ser así, no porque se los impone impacto, es porque Dios ha establecido un diseño. Ahora hay un versículo aquí que es necesario considerarlo, el versículo 15. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿A qué se refiere con que se salvará? En este caso Pablo no está hablando de la salvación de sus pecados en el sentido de su vida eterna con Dios o apartada de Dios, sino que se está refiriéndose, ¿se salvará de qué? Se salvará de aquella, digamos así, de aquella reputación que le precede por ser la mujer, por medio de a la cual utilizó Satanás para traer el pecado al mundo. ¿Cómo se va a salvar de esa mala reputación la mujer? Engendrando hijos. Ahora, ¿esto quiere decir que las mujeres que no son mamás no van a tener esta salvación? ¿O las mujeres que no pueden concebir, o las mujeres solteras? No está refiriendo al hecho de concebir biológicamente, por una sencilla razón. En el proceso de fecundación, el hombre y la mujer tienen una participación. La mujer concibe y el hombre engendra. Pero aquí está hablando que la mujer engendra. Entonces no se está refiriendo a una cuestión biológica, sino se está refiriendo a una situación de función. La labor de la mujer en la iglesia es entender su posición. Ella va a salvarse de esa mala reputación que tenía por causa del pecado cuando asuma su rol delante de Dios, trabajando para engendrar hijos espiritualmente, para compartir el evangelio, para educar a sus hijos en el camino del Señor. Saben, ahí hay un aspecto importante. Dice,
se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación. Pero el vocablo griego que se traduce ahí como si permaneciere es un vocablo más bien plural, que debería ser si permanecieren. ¿Qué va a cambiar la reputación de la mujer de ser la que trajo el pecado a ser una reputación diferente? Es la labor de la mujer trabajando con su familia, con sus hijos, con la sociedad. Al ser ellas personas que transmiten el Evangelio de Dios, que trabajan por la restauración de la familia, que trabajen por la verdadera fe, que trabajen por Cristo. Y la evidencia va a ser que las personas en las cuales ellos trabajen van a permanecer en fe, en amor y en santificación con modestia, especialmente en su labor para con las demás mujeres. Las mujeres tienen la oportunidad de restituirse de esa afrenta que han cargado por causa del pecado al trabajar en que las demás mujeres también vivan delante del Señor, entendiendo su posición, trabajando en su familia, criando a sus hijos en santificación, en amor y en fe, de tal manera que no se hable de ellas considerando el ejemplo de Eva que por medio de ella vino el pecado al mundo, sino por el contrario, ¿verdad? Que se hable de ellas como mujeres que compartieron el Evangelio, que se aseguraron que sus hijos vivieran en fe, en santificación, en verdad, que le enseñaron a otras mujeres a vivir de una manera prudente, casta, respetuosa y sumisa, y que se cambie todo aquello que se puede decir de ella por un testimonio de piedad, de mujeres que hicieron el bien delante del Señor. Así que tienen una gran tarea. Y los hombres tenemos una gran tarea también, un gran compromiso. Los pasajes que vienen a continuación van a centrarse en aspectos importantes, puntuales, especialmente de aquellas cosas que los hombres tenemos que asumir como rol en la iglesia. Así que vamos a seguir estudiando. Sé que es un poco extenso este tema, pero veámoslo delante del Señor. Que el Señor nos ayude a que seamos una iglesia que actuemos conforme a su diseño y no una iglesia en la que cada quien haga lo que bien le parezca. Vamos a orar. Padre Santo, sabemos que el diseño de la iglesia no nace en nuestros corazones. Es Cristo que ha establecido la iglesia y Él sabe cómo funciona mejor. Y nosotros estamos aquí para someternos a tu voluntad, para someternos a tu diseño, Señor. Porque sabemos que tú vas a engrandecer la iglesia por medio de tu poder, no por medio de nuestras habilidades o nuestras capacidades, sino por tu obra, Señor. Porque tú lo vas a hacer, Señor. Tú vas a mover, vas a mostrar tu poder, y aquellas personas que has escogido para salvación van a venir y van a testificar de esa nueva vida que tú les has dado, Señor. Pero por tu poder, no por nuestra capacidad, Señor. Gracias por permitirnos ser parte de tu familia, de tu iglesia, y especialmente gracias por permitirnos servirte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.